Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas este sábado 23 de marzo y estamos con Álvaro Iriarte, gran amigo, copiapino, y que estudió Derecho en la Universidad Católica y un máster en Artes Liberales en la Universidad de Chicago, esa gran universidad norteamericana. Hoy lo hemos invitado a conversar a este profesor de la Universidad San Sebastián y director de contenidos del Instituto República sobre el libro Ronald Reagan, Ideas y Acción Política, que publicó precisamente el Instituto República y del cual Álvaro es autor. Obviamente nos interesa la figura de Ronald Reagan, pero también nos interesa que este año 2024 va a haber elecciones en la gran potencia del norte donde se perfilan Biden y Trump como los candidatos que van a ocupar la Casa Blanca, nuevamente uno de ellos en los próximos 4 años. Primero que todo, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Historia, Libro y Bandera. Feliz, Alejandro, de poder estar en este programa, un tremendo aporte cultural que sale por Agricultura TV y encantado además de poder acompañar en este sábado a toda la gente que sigue el programa habitualmente. Álvaro, te quería preguntar primero por tu interés por la cultura anglosajona, porque la verdad es que tú eres un gran conocedor de los Estados Unidos, pero en alguna oportunidad tuvimos la ocasión de escribir ambos un artículo sobre Margaret Thatcher en revista Átomos, y tú ese mundo te ha interesado, te ha apasionado mucho. ¿De dónde viene eso? Mira, yo siempre creo que comento dos cosas, en particular con Estados Unidos. Por esas cosas del destino, tanto en la familia materna como paterna, tengo parientes con los que tengo contacto hasta el día de hoy, que se fueron en los años 50 y otros en los años 70 a vivir a Estados Unidos. Además, tú mencionabas, yo soy de Copiapó y siempre hemos tenido el rol de la minería, la situación de las empresas mineras, los profesionales americanos en Copiapó, y de alguna manera estuvo constantemente dando vuelta en mi entorno. Y a muy temprana edad tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de viajar con 6 años a Estados Unidos. Y yo siempre me doy una licencia, Alejandro, y yo comento una cierta analogía. O sea, llegar con 6 años, en el año 1992, a Estados Unidos, tiene que haber sido como cuando llevaban a algún niño de 6 años del Imperio Romano, de cualquiera de las provincias del Imperio Romano, a Roma. Y la verdad es que a mí me deslumbró completamente el país. Y en esa ocasión, un destino poco turístico al que nosotros fuimos fue la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Los museos, Smithsonian, la Casa Blanca, el Congreso mismo. Y yo creo que eso me generó siempre una atención. Y a medida que fui creciendo, fui adoptando un gusto por historia, heredado de mi padre, quien es un fanático de la Segunda Guerra Mundial. No. Y en la Segunda Guerra Mundial empecé a ver esta dinámica de Estados Unidos. Y así entré a la historia de Estados Unidos. Y en el caso de Inglaterra, hay algo similar también. Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, como te digo, de mi padre, y en ese caso particular con la figura de Winston Churchill. Perfecto. Y a medida que uno va creciendo, Alejandro, uno se da cuenta que para entender figuras como la de Winston Churchill o lo que pasa en Estados Unidos, que yo viajé en el 92, me tocó la campaña, todavía me acuerdo, campaña Bush padre, Clinton, tú empiezas, cuando estás ya más formado, a tratar de buscar los elementos que te permiten entender eso. Y ahí está la historia, la cultura y las transformaciones. Así llegué. Muy poco. Pero no solo llegaste, sino que te quedaste, porque después fuiste a estudiar un máster en Artes Liberales en la Universidad de Chicago, y entiendo que te nombraron en un consejo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, este año, a contar del 2024, ya es efectivo. La Facultad de Artes Liberales de Chicago tiene el consejo asesor de su programa insignia, que es este programa de máster. Y ahí, en el fondo, dado mi participación académica durante los años de estudio y otras características, el decano me invitó a formar parte para poder asesorar y difundir en el fondo este programa. Y ahora tenemos ya la primera sesión del año 2024 y la idea es, en el fondo, cómo mostrar el valor agregado que puede tener para un amplio y diverso espectro de interesados una maestría de esta naturaleza en artes liberales. Estamos pensando en ejecutivos de empresas, autoridades, más allá de los estudios que puedan tener en áreas tan propias como puede ser incluso un MBA o un estudio en posgrado de Derecho. Ahora, el interés por los Estados Unidos, por Inglaterra, por hacer un máster, se entiende, pero de ahí a pasar a escribir un libro sobre Ronald Reagan, ¿qué te llevó a escribir este libro de Ronald Reagan? Que dicho sea de paso para los auditores,
Es un libro que tiene 126 páginas y se puede leer en un fin de semana muy bien escrito, con algunos documentos también. Yo lo recomiendo vivamente. Yo creo que lo van a pasar muy bien, van a aprender harto. Y es una biografía desde el comienzo, que obviamente se concentra más en los temas políticos del gobierno de Reagan. Bueno, Alejandro, la respuesta ahí es muy directa. Yo me la he hecho varias veces y al final ha sido fácil identificarlo. Para mí esto fue el año 2010. Y específicamente el año 2010, en el fondo, cuando obtiene el triunfo la llamada Coalición por el Cambio, encabezada por el expresidente Sebastián Piñera, y llegan a la moneda, al poco andar, en el fondo, uno se da cuenta, yo en mi experiencia era joven, pero me di cuenta que habían cosas que no se estaban avanzando, que había temas que habían estado presentes en el debate o en el discurso de la derecha chilena y que no se concretaron cuando se llegó al poder, por distintas razones. Yo no voy a juzgar eso. Y entonces yo empecé a buscar, porque me dije, oye, acá algo falta, ¿qué pasa? Y empecé a buscar cuáles eran las derechas exitosas en el mundo. ¿Exitosas en qué criterio, Alejandro? Primero, que tienen una, si tú lo quieres ver, una preponderancia cultural. O sea, que logran girar el país en base a sus ideas. Logran encauzarlo. Se transforman en las ideas mayoritarias y dominantes. Segundo, característica como para definir éxito en ese entonces para mí, que tuvieran la capacidad de perpetuarse y obtener victorias electorales de mediano y largo plazo. Y el tercer ítem, que tuvieran la capacidad de marcar un contrapunto evidente con el mundo de las ideas del socialismo y de la socialdemocracia. Y así llegué a estas dos derechas, a la derecha norteamericana y a la derecha inglesa, pero en particular a la derecha que surge en los Estados Unidos. Eso lo podemos discutir, pero la que está en el fondo representada con la llegada de Reagan al poder, y de ahí en adelante, el año 80, y en el caso de Inglaterra, la derecha de Margaret Thatcher del 79 en adelante. Así llegué, y así decidí empezar a estudiar este personaje. Y cuando partí como cualquier persona, buscando biografías. ¿Qué me pasó? Me di cuenta que no había en español. Ya. No están traducidas. En el caso de Margaret Thatcher hay un poco más. Pero en el caso de Reagan, son sus memorias por lo pronto. Y además es un personaje que hay más conexión con Chile por el evento particular de la guerra de las Islas Malvinas o Falkland, dependiendo cómo lo quieras ver, Alejandro. Entonces hay una relación, vino incluso a Chile, hay ICAR en los años 90, pero de Reagan no hay. Y empecé a leer, empecé a estructurar, y después de un largo tiempo surgió la idea de decir, oye, acá hay una historia interesante de contar para toda la gente que se identifica con estas ideas. ¿Cuáles? Las ideas que en Estados Unidos se conocen como conservadoras, que es economía de libre mercado y valores tradicionales en la sociedad. ¿Cómo era la política norteamericana antes de Reagan? Me refiero fundamentalmente a los años 60, porque ahí se produce un cambio en el movimiento conservador, y también podríamos decir durante la época de Jimmy Carter, por ejemplo. Mira, previo a la irrupción de Reagan en la Casa Blanca, y como tú bien dices, hay todo un proceso, pero en particular en las facciones de derechas, el Partido Republicano, la facción predominante y la que determinaba los candidatos presidenciales y la que tenía las figuras de mayor renombre y prestancia nacional, era lo que se conoce hoy día como el ala de los republicanos del este o los liberales del este, en alusión a la distribución geográfica de Estados Unidos. Y en el fondo la figura central que da forma a este periodo anterior es la del presidente Dwight Eisenhower, un hombre que en el fondo fue, si tú revisas sus políticas públicas, pero también su discurso, un hombre que es moderado en todo sentido de la palabra y tiene una cohorte de senadores muy relevantes, que varios son conocidos no por ser senadores de derecha, sino que por su capacidad intelectual y su prestancia en materia de relaciones internacionales o en políticas sociales. Por ejemplo, está John D. Rockefeller, que fue gobernador de New York. Está el senador de Massachusetts, Henry Cabot Lodge, famoso por su prestancia y su puesta en escena en materia internacional. Está el senador Scranton de Pensilvania, que tenía un rol muy corporativista en materia también de tarifa. Y esto es importante porque cuando irrumpe Reagan es la consolidación de un proceso que comienza el año 53, cuando en el Partido Conservador el nominado candidato debería haber sido el senador conservador de Ohio, Taft,
que fue el primero en apelar, en que recibió el apelativo de señor conservador. Y las reglas de las primarias eran distintas, Alejandro, y en la convención descalificaron a una de las delegaciones, y con esa descalificación de delegación, Eisenhower se quedó con la nominación. Entonces los conservadores dicen, nos volvieron a dejar afuera. Y desde el 53, en un proceso que se demora hasta el 80, se produce este cambio donde los conservadores dicen, nosotros tenemos un discurso articulado, y en el fondo tienes elementos, como te digo, de defensa de la familia, del derecho a la vida, del matrimonio como institución fundamental de la sociedad, con otra vertiente que ya derechamente abandona ciertos elementos de la coalición del New Deal, que había logrado instaurar de manera pétrea el presidente Roosevelt y a la cual habían adscrito los republicanos. En eso fueron muy relevantes algunas revistas y el trabajo intelectual que se hizo, no solo político. Correcto. O sea, hay un trabajo notable que es, por ejemplo, el semanario, hoy día es bisemanario, el National Review, que fue fundado en el año 50 y 5 por William Buckley Jr. Y es una revista que se dedica efectivamente a promover y a difundir el trabajo intelectual de autores y también a conectar a la gente común y corriente con las figuras que van tomando estas ideas. Ese es un caso, pero también existe un sinnúmero de otras publicaciones como Human Affairs y otros más que van promoviendo derechamente esta dinámica. ¿Por qué, Alejandro? Porque se hace un diagnóstico en algún momento entre distintas personas del movimiento, de lo que va a ser el movimiento conservador, que para lograr en el fondo la transformación de Estados Unidos y ganar la Guerra Fría se requieren tres elementos. Primero, tú tienes que tener ideas, tienes que tener el pensador. Y ese corpus de ideas lo da Russell Kirk, filósofo, con su libro Una mentalidad conservadora. The Conservative Mind. The Conservative Mind, del año 53. Que plantea en el fondo hace todo una narración de la evolución histórica filosófica del pensamiento conservador para demostrar que tiene un corpus de ideas y que no es simplemente tradicionalismo u oponerse a los tiempos en que se vivía moderno, si tú lo quisieras llamar. Luego tienes una arista que es la de difusión. Y eso significa que estas ideas que pueden ser de filosofía, de teología, de derecho, profundas, elevadas y académicas, tienen que tener un lenguaje sencillo y tienen que ser compartidas por la opinión pública. Para eso nace National Review y otros más. Y finalmente tienes el rol del político, que es el que construye su programa y su discurso en base a la profundidad que te da la intelectualidad conservadora y a la capacidad de difundirla de manera fácil y sencilla. ¿Cómo se inserta Reagan en esto? Reagan antes de ser presidente de los Estados Unidos, porque obviamente después el cargo le da una prestancia, una presencia muy, muy importante, pero antes él era gobernador de California, había tenido una trayectoria incluso como tú señalas, con los demócratas. Sí, claro. ¿Cómo es el Reagan pre-gobierno? El Reagan pre-gobierno yo lo definiría en dos etapas. La etapa de la juventud hasta que se va a Hollywood y la etapa de Hollywood en adelante. Explícalo de Hollywood. Vamos a ver, claro. Reagan es una figura que viene de una familia de bajos ingresos. O sea, él mismo comentaba después que él no sabía que eran pobres, como él lo dice en su autobiografía y en otros libros más, porque su mamá, en el fondo, que participaba activamente de la iglesia a la que asistían, siempre tenía para donarle al que necesitaba, siempre estaba participando en obras sociales, pero los Reagan tenían una situación económica muy estrecha. Y Reagan, en el fondo, parte su carrera profesional como comentarista de deportes en una radio del Medio Oeste. Y luego, siguiendo a los Chicago Cubs, llega a Hollywood y le hacen pruebas de cámara y tenía su pinta y logra entrar a trabajar en la Warner Brothers. Y en ese entonces Hollywood tenía dos bandas de producción de material cinematográfico y era lo que se llamaba películas clase A y películas clase B. Las películas clase A son los estrenos importantes, los blockbusters, estos que salen hoy día con grandes presupuestos, los que participan en los Oscars y qué sé yo. Las películas de clase B eran películas que estaban destinadas, podríamos hacer la comparación con los años 90 a las películas para televisión o para videocassette.
Y Reagan entra en esa banda y se hace famoso en esa banda. De hecho, leyendo el libro, esto es un tema muy, muy simpático, pero el primer tomo de la historia de Chile 1960-2010, que publica el CEUS de la Universidad de San Sebastián, donde tú estás de coordinador, Alejandro, cuando se narra la cultura de esos años, en el primer tomo, justamente cuentan que las mujeres jóvenes acá y los lolos también de la época seguían con interés la revista y todo lo que pasaba en Hollywood y conocían a varios actores, entre ellos a un joven Ronald Reagan. Entonces, bueno, y esa es la vida antes. Y estando allá, no tiene el éxito que esperaba tener como actor, nunca logra pasar de la clase B de película a la clase A, pero sí comienza una vida gremial y se transforma en director y después presidente del SAG, que es el Screen Actors Guild, que es el sindicato de actores. Y aquí hay un hecho muy importante, que es que en medio de este proceso, Reagan comienza a mostrar una preocupación cada vez mayor por la toma hostil de los estudios y de los sindicatos de actores, de productores, de camarógrafos en Hollywood de parte del Partido Comunista o, en el fondo, las fuerzas comunistas y anarquistas. Y aquí es donde se va curtiendo. Y después deja su carrera y Reagan en el fondo encuentra una oferta y con esto hago la conexión rápida, Alejandro, pero es muy importante. Lo contrata la General Electric para un programa de televisión que se llamaba General Electric Theater, que en el fondo salía todos los viernes en la noche y Reagan en el fondo era el presentador de películas para televisión, películas de cine B o qué sé yo. Y estando en eso, el contrato de la General Electric lo lleva a las fábricas de la General Electric. Entonces los trabajadores lo conocían por la televisión, por el cine, y en estas charlas Reagan empieza a interactuar con los trabajadores. Y aquí es donde surge con fuerza esta figura política de Reagan, un hombre que empieza a criticar el excesivo regulación estatal, las cargas tributarias de las personas, que es lo que va a ser su doctrina hacia el futuro. Lo que va a ser su doctrina hacia el futuro. Y un hombre, Alejandro, que no tenía una formación intelectual como las que tienen políticos de izquierda. Esto es súper importante. Universitaria o ideológica. Exacto. ¿Pero qué hizo? Libros o documentos. Primero, estaba suscrito a todos los semanarios. National Review, Human Affairs, y qué sé yo. Segundo, lo marcó profundamente el libro Camino de Servidumbre de Hayek. Pero ¿cuál es la gracia, Alejandro? No la edición original, sino que las selecciones del Reader Digest hicieron una edición condensada de Camino de Servidumbre, revisada y aprobada por Hayek. Y la difundieron a todos sus suscriptores. Y esa le llegó a Reagan. Te voy a dejar hecha una pregunta. ¿Qué lleva a Reagan a ser gobernador y de gobernador a la Casa Blanca? Hacemos un pequeño alto y volvemos en Historia, Libros y Banderas con Álvaro Iriarte. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Álvaro Iriarte, Ronald Reagan, ideas y acción política. Te decía, ¿cómo llegó este personaje con toda esa trayectoria que tú has dicho a gobernador de California y luego a candidato republicano y a presidente de los Estados Unidos? Mira, hay que remontarse a una campaña histórica que es la campaña por la elección presidencial del año 64. Lyndon Johnson, vicepresidente
de Kennedy que asume tras el asesinato de Kennedy en Dallas, y el primer candidato conservador que logra ganar, después de todo este trabajo del 53 en adelante, la nominación republicana, el senador por Arizona Barry Goldwater, que en la práctica es una figura que hoy día se asocia más bien al mundo libertario, pero que compitió en ese entonces en este esquema conservador. Reagan estaba viviendo en Hollywood, seguía haciendo estos trabajos para la General Electric, qué sé yo, y había ya ganado cierta visibilidad por su crítica al tamaño del Estado, a la intromisión, a la pugna entre los derechos del Estado y los derechos o las facultades del gobierno nacional, qué sé yo. Y para esa campaña de Barry Goldwater le piden hacer un discurso en San Francisco. Entonces Reagan dice, por supuesto, porque era su candidato, prepara un discurso y ese discurso lo graban. Okay, lo ven en su momento en una actividad para recolectar fondos, y el discurso se llama Un tiempo para elegir. Y ese discurso es tan potente que se acerca a la campaña de Goldwater y le dice, tú lo podrías grabar y nosotros tenemos dinero para transmitirlo en todo el país. Y lo graban. Y de hecho la gente lo puede buscar en YouTube, coloca A Time for Choosing y sale Reagan y qué sé yo. Y es un discurso tan potente que fue uno de los discursos, y lo transmitieron en todo Estados Unidos con desfase horario, y generó una inyección de recursos importante, estamos hablando de millones de dólares de la época, a la campaña de Goldwater. Vale, damos un spoiler, Alejandro. Goldwater fue aplastado en la elección del 64, perdió pero estrepitosamente, pero se produjeron cambios que iban a después coronar la llegada de Reagan. El sur dejó de votar exclusivamente por los demócratas, porque en el fondo fue abandonando la visión del tema del esclavismo y de la segregación. Y otros bloques de votantes, como en el fondo los votantes rurales y los votantes de lo que se llaman los blue collar, trabajadores de fábrica y qué sé yo, comenzaron a votar por Goldwater. Después de esto, el Partido Republicano en California estaba buscando candidatos para la gobernación. Y un grupo de dirigentes, donantes y simpatizantes dijeron, oye, el único que puede competir es Ronald Reagan. Lo fueron a buscar sus amigos que estaban en este grupo del Partido Republicano y les dijo, no, yo no tengo interés en esto no es lo mío, tengo que verlo, pero los voy a ayudar. Me comprometo a buscar un candidato que pueda cumplir con su expectativa y todo. Entonces los líderes del partido dijeron, ok, y Reagan, que era una persona que cumplía su palabra, salió a recorrer California buscando candidatos y no encontró por Alejandro. Y tuvo que ser él. Tuvo que asumir. Y fue y compitió. Y compitió con una plataforma precisamente basada en lo que venía hablando, lo que había recogido en todas sus giras con la General Electric. Aquí tú dices que redujo los impuestos en California. Claro, una cosa que hoy día sería impensable. Y gana la elección de gobernador, vence al gobernador en ejercicio, en una campaña que no estuvo exenta de polémica, porque en el fondo los demócratas salieron de inmediato a tildarlo como quería reducir impuestos, cortar programas que estaban mal hechos, hacer que la gente encontrara trabajo para que dejara la asistencia social y un sinnúmero de otras cosas, Alejandro. Dos ejes de la campaña eran que Reagan era un lunático extremo, por si les suena conocido esta historia. Y la segunda, ya una de las cosas que yo lo cuento en el libro porque es verdaderamente anecdótico y te permite entender Estados Unidos, habían letreros camineros que decían un actor mató a Lincoln. Ronald Reagan es actor. O sea, ese era el tipo de campaña, ¿te fijas? No obstante ello, Reagan ganó. Se había instalado. Y fue la sorpresa. ¿Y cómo logró derrotar a un presidente en ejercicio como era Jimmy Carter en la elección del año 80 y asumir en enero del 81? Bueno, se mezclaron dos cosas. Lo primero, Alejandro, es que Reagan había, en la elección anterior del año 76, Reagan ya no era candidato, ya no era gobernador, había dejado la gobernación, tuvo dos periodos en California y decide competir después del escándalo y la crisis que generó Nixon, Watergate y la renuncia. Y Gerald Ford, que era el presidente en ejercicio, va y se da una elección altamente competitiva, una primaria de verdad que era, ganaba un estado, ganaba el otro un estado, y llegan a la convención sin contar con el número de delegados. Finalmente, por las normas de la convención, prima Ford y se queda con la nominación, y Ford pierde. Ese es el Carter y Ford del 76. Y Reagan queda de inmediato
como el candidato por En excelencia. la pole position. En la pole position. Vamos al gobierno de Carter. Carter es un gobierno que en el fondo produce se profundiza esta sensación de país a la deriva y una crisis. Y de hecho, en el fondo, Carter comete un error estratégico en algún momento, que es hablar de que Estados Unidos tiene un malestar, poco menos que consigo mismo. Tenemos la crisis de Vietnam, tenemos la crisis de la OPEP y el petróleo, una situación económica mala, con inflación desbordada en los Estados Unidos, con una actividad económica lenta, con una guerra fría donde la Unión Soviética parece avanzar y avanzar. Y llega entonces Reagan en una campaña muy, muy energizada en el Partido Republicano, y en el fondo Reagan dice: no, señores, los mejores días de Estados Unidos están hacia adelante, aquí no hay un declive, nosotros tenemos las ideas correctas y son superiores al régimen totalitario, la Guerra Fría la vamos a ganar nosotros, y aquí lo que tenemos que hacer es sacar al gobierno de todas aquellas áreas en donde está indebidamente inmiscuido y retornar el poder, como hablan en la dinámica democrática de los Estados Unidos, a la gente. Y esa es la campaña. Y esta inyección de optimismo, Alejandro, coincide con el peor momento de Jimmy Carter en las encuestas, en la valoración, que es un hombre muy decente, en eso no hay duda. Y además se produce este famoso caso de la toma de rehenes en la embajada de Irán, en Teherán. Todo esto se junta y en el fondo, por supuesto, la gente más de historiadores o analistas que cuadran más con ideas socialistas o de izquierda te van a decir que en el fondo Reagan ganó el año 80 porque en el fondo era lo que en Estados Unidos se denomina una situación de elección ABC. All but Carter. Cualquiera, anybody but Carter. Cualquiera menos Carter. Cualquiera menos Carter. La cosa es que Reagan ganó. Y ganó bastante bien, obtuvo cerca del 50% de los votos, ganó cómodamente el colegio electoral y se instala Reagan en la Casa Blanca. Esa fue la historia, que fue una campaña épica. Le decían el gran comunicador a Reagan. Y la verdad es que yo me acuerdo, no mucho, pero tenía frases muy notables, de esas que alguna la ocupó en la campaña contra Carter, que en una frase te cerraba un tema y uno decía, tiene razón. El señor Gorbachev derriba este muro y otras tantas que utiliza en la Convención de los Evangélicos y en otras más. Algunas tú las reproduces acá. ¿Por qué era el gran comunicador Ronald Reagan? Porque fíjate que todo el mundo le reconoce que tenía dos virtudes. Primero, era capaz, como su principal fuente de lectura, de material intelectual, su lectura eran semanarios y este tipo de documentos, Alejandro, tenía la capacidad de transformar ideas complejas e incluso que podían ser consideradas como poco populares en ideas que lograban atraer y cautivar a la gente. Te pongo un ejemplo. Reagan fue el primero que empezó, cuando necesitaba pasar una reforma, fue el primero en Estados Unidos, de los primeros que empezó a hacer un uso sistemático de la televisión en cadena nacional, diciéndole a la gente: tenemos que rebajar los impuestos. He presentado la reforma para disminuir impuestos y reactivar la economía, pero necesitamos que el Congreso lo apruebe. Llame a su congresista, escríbale, dígale, necesitamos... Y eso lo hacía Reagan. Y eso era ya cuando la primera vez que lo hace como presidente, la oposición demócrata es como, ya, qué sé yo. Pero cuando le empieza a resultar, cada vez que Reagan decía, voy a hacer un anuncio en TV nacional, era como, estamos fregados. Perdón la expresión, pero era así. Pero, por ejemplo, eso es lo primero. Y lo segundo, todos sus dotes de locutor radial, luego de artista de la industria cinematográfica y después de conferencista, se funden en la figura del político. Y en el fondo Reagan es la persona que te va a responder duro, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, hace el pase, corta el tema. Tú mencionabas casos. 3 ejemplos notables que yo relato. Por ejemplo, cuando en la campaña, en el debate contra Carter, Reagan explica la situación económica de la siguiente manera a la audiencia. Una depresión económica es cuando tu vecino se queda sin trabajo. Una recesión económica es cuando tú te quedas sin trabajo. Y una recuperación económica, o la recuperación económica, es cuando Jimmy Carter queda sin trabajo. Y todo el mundo lo entendió fácil. Después, en la campaña del año 84 contra el ex vicepresidente de Carter, Walter Mondale,
dice, en el fondo, se atacaba a Reagan por su edad, porque llegó a la Casa Blanca con 69 años. Sí, claro. Hoy día queda como joven versus un Biden, lolo. un LOL. Y en el fondo salen los periodistas haciendo la pregunta. Claro, Reagan viejo, Mondale joven. Bastante más joven, y salen hablando de la edad, de qué sé yo. Y le preguntan a Reagan, y en el fondo Reagan, en vez de decir, no, mi edad no es un problema, qué sé yo, en un tono muy relajado, con una comunicación corporal muy, muy, muy efectiva, se acomoda en el podio y dice, mire, yo no voy a permitir que se ocupe la edad para atacar la juventud e inexperiencia del candidato opositor. Una cosa así. O sea, daba vuelta el tema. Ese es Reagan, gran comunicador en sus discursos. O sea, él acuñó el concepto imperio del mal para la Unión Soviética. Ese en el discurso ante la comunidad angélica en Orlando. Oye, pero lo que dices tú de Walter Mondale, además con muy buenos resultados, porque no es solo la frase, eso es después de 4 años de gobierno. Ya estaba más viejo. Y cuéntanos en 2 palabras cómo fue la reelección de Reagan, porque es impresionante. No, la reelección de Reagan es verdaderamente... La gente no lo sabe, pero hago el punto. Obtuvo 525 electores en el fondo del colegio electoral. Pero es todo menos... Todo menos 2. Sí. Todos menos Washington, D.C., sí, que es una zona que nunca han ganado los republicanos Washington, nunca, desde que empezó a votar con colegio electoral. Y el estado de Minnesota, que era el estado natal de Mondale, sí, pero por una diferencia de menos, o sea, fotográfica, ¿ya? Y es una cosa notable que te refleja que la gente se sentía cómoda. Ahora, el efecto de Reagan fue tan fuerte que claro, uno tiene que hacer análisis. No logró tomar nunca el control de la Cámara de Representantes por la distribución de los escaños. Pero en el año 80, cuando Reagan llega, hace un cambio, da vuelta completo el Senado. Todos los candidatos a senadores que fueron con Reagan, muchos de ellos lograron desbancar a senadores que iban a la reelección. Y el año 84, este resultado marca definitivamente, Alejandro, lo que va a ser la política electoral y la política de los Estados Unidos hasta la elección de, me atrevería a decir yo, Donald Trump el 2016. La izquierda muchas veces dice que Reagan era volador de luces, o era fuegos artificiales sin contenido. Algunos incluso lo trataban de tonto, o sea, por esto de su baja formación. Primero te quería preguntar esto, ¿cómo trata la izquierda de relacionarse con Reagan? Porque era un personaje incómodo, Reagan. Incomodísimo. Por lo popular. Pero esta crítica, además, no tener formación, él va demostrando que tonto no es. No lo es. Le faltará estudios universitarios, sí, pero no pareció ser lo central en su administración. De todas maneras, 2 comentarios. Primero, era incómodo por la popularidad, pero también, segundo, Alejandro, incomodidad porque él fue demócrata y él nunca lo ocultó. Y te decía, yo fui demócrata, yo hice campaña por Roosevelt, yo estaba con el New Deal, yo hice esto. Pero el Partido Demócrata y la izquierda fueron girando en esto, contrario a lo que nos heredaron los padres fundadores, contrario al espíritu de la Revolución Americana, contrario a la Constitución. Y eso es algo que la izquierda norteamericana no le perdona, porque en el fondo la gente le hace más sentido la Revolución Americana y la Constitución en Estados Unidos que las ideas del New Deal y las transformaciones. Segundo, Reagan tenía una gran virtud. Es verdad lo que tú dices, Alejandro, y en el fondo nadie te va a decir que Reagan era, y yo de hecho en el libro jamás lo digo, nadie te va a decir que era un gallo absolutamente intelectual con profundidad en muchos temas. Al contrario, hay muchos temas donde Reagan tenía solo un barniz de cultura general que siempre lo asociaba y siempre lo conectaba con estas grandes ideas generales que sí las tenía claras. Pero ¿cuál era su gran virtud? Primero, Reagan siempre se rodeó de las personas más capaces y capacitadas durante sus 2 mandatos. Y eso es una diferencia fundamental. Y lo segundo, Reagan, la izquierda lo detestaba en su momento, sobre todo la izquierda intelectual. Porque en el fondo Reagan le decía, sí, yo no tengo un doctorado en Harvard, no tengo un doctorado en Yale, no tengo estudios universitarios de profundidad, no he escrito libros y no escribo paper académico. Como la gran mayoría de los norteamericanos. Y no por eso somos tontos, no por eso somos malas personas. Claro. Y además, y eso era lo que más, muchas veces toda esta producción intelectual
es simplemente teórica y va contra el sentido común. En cambio nosotros tenemos la sabiduría que te da el sentido común y los primeros principios o los principios fundamentales. Y esa fue la estructura. ¿Qué momentos duros vivió Reagan? Porque hay uno que algunos también pueden recordar, fue el intento de asesinato de Ronald Reagan, que además es muy raro porque no es un intento de asesinato político. Cuéntanos uno o dos momentos difíciles de Reagan. Dos momentos difíciles de Reagan. El primero es el intento de asesinato en marzo del 81, llevaba nada de asumido. Y efectivamente la persona que dispara era porque quería llamar la atención de la actriz, no me acuerdo si era Jodie Foster u otra. Entonces decidió... ¿No era Brooke Shields? No me acuerdo. No, creo que era Jodie, no me Jodie acuerdo, Foster. Creo que era Jodie Foster, lo vamos a tener que revisar, pero le dispara por eso. Y claro, un hombre de 69 años, que además la bala en el fondo... Pero que llegó bromeando al hospital. Pues. Llegó consciente, pero no entendían. Claro, se produce esto a la salida de una convención en el Hotel Hilton en Washington, y en el fondo le disparan, se aplica el protocolo, lo empujan adentro de la limusina y salen. Y Reagan no tenía sangre ni nada, pero empieza a tener problemas para respirar. Y eso fue porque la bala se incrustó en el fondo, atravesó y quedó en el pulmón y no salió. Fue todo un tema. Y fue un momento difícil y duro, porque primero Reagan llevaba meses, 2 meses, Alejandro. Y segundo, porque Estados Unidos todavía tenía muy vivo y muy fresco la muerte de el presidente Kennedy en un atentado que terminó con noviembre del 63. Ese fue un momento personal muy difícil porque la operación fue compleja. Y claro, hay una anécdota que está documentada por los médicos. Entró consciente y entró a Washington, donde no ganó la elección el año 80 y tampoco la ganó el año ¿cómo se llama esto? 84. Y en el fondo plantea y le dice: presidente, ¿quién está? Porque no lo pudieron llevar al hospital designado, sino que tuvieron que llevarlo al hospital más cercano. Y ahí en el fondo le dice: espero que ustedes sean, le dice al equipo que lo está ingresando, médicos republicanos. Espero que sean médicos republicanos. Y pero la respuesta es muy bonita. La respuesta es muy bonita. El médico le dice: hoy día todos somos republicanos, señor presidente. Y fue una operación larga, compleja, y los pronósticos eran delicados. Y el segundo momento difícil no es personal, sino que es político, que se produce con el escándalo Irán-Contra. Claro. Que tiene que ver con Estados Unidos tenía un embargo de venta de armas para... Eso daría un programa entero. Un programa entero, hay literatura, bastante. Pero lo dejamos para otra vez. Lo dejamos para otra vez, pero es muy, muy duro y eso le repercute en sus números de aprobación. Ya. Y no obstante ello, después de un periodo bien difícil, logra remontar. Álvaro, vamos a ir a un último alto y seguimos conversando sobre Ronald Reagan, ideas y acción política, con Álvaro Iriarte en Historia, Libros y Banderas. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Álvaro, no quiero dejar de pasar el tema internacional. Estamos en la última década, no se sabía, en la última década de la Guerra Fría. Lo había anunciado Margaret Thatcher en algún minuto en un discurso notable, cómo se venían los tiempos nuevos. Aparecía una figura como Juan Pablo II. Reagan, como tú dices, juega al ataque, da vuelta los argumentos, y en el 85 aparece Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. ¿Cuál es el approach internacional de Ronald Reagan y cómo enfrenta él la Guerra Fría, que hoy día nos parece tan lejana, pero que estaba en el corazón de
del mundo. Incluso algunos recordarán que en esos años Estados Unidos no participó en las Olimpiadas de Moscú y viceversa. Entonces, claro. Tiene... La primera distinción, Alejandro, es que en el primer mandato de Reagan el grueso de la atención está en las políticas domésticas, la crisis económica, recuperación, un sinnúmero de elementos. Ya la segunda campaña es mucho más activa en materia internacional. En este sentido, aquí nuevamente, y esto lo conecto con la pregunta que hicimos antes de por qué la izquierda lo trataba de tonto, porque todo el mundo de izquierdas en general y la intelectualidad y la academia, salvo contadas excepciones, como por ejemplo el historiador y sovietólogo Richard Pipes, pensaban que la Guerra Fría se iba a terminar, pero efectivamente que la victoria iba a ser del bloque socialista y que era inevitable y que esto en el fondo Estados Unidos estaba yendo contra la corriente, tratando de mantener artificialmente la democracia liberal representativa y la economía libre. Y Reagan llega y parte con una definición de principio diciendo: el comunismo es inmoral, como es inmoral es contrario a la naturaleza del hombre y está destinado a fracasar. Y la Unión Soviética es un imperio del mal que va a ser vencido porque se va a desarmar por su propia falla estructural. Eso es lo que te dice el actor de Hollywood. Y se lo dice a la gente. Entonces, en un discurso notable dijo: en la Unión Soviética, de norte a sur, de este a oeste, las cárceles están llenas y las despensas están vacías. Por ejemplo. Y entonces Reagan, ¿cuál es su foco, Alejandro? Primero comienza, parte importante tiene que ver con la política que desempeña y que se conoce hoy día algo así como la doctrina Kirkpatrick por la embajadora de Reagan en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, que era demócrata, no era republicana. Yeah. Y en el fondo la doctrina es la contención activa en el mundo del avance del socialismo y de los regímenes afines al socialismo. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo, obviamente, las democracias liberales representativas, y donde no existan democracias liberales, sino que existan regímenes autoritarios o democracias mucho más imperfectas, pero que son anticomunistas y antimarxistas, tiene que haber una suerte de relación fluida y de apoyo, que puede ser apoyo militar, económico, a veces de intercambio cultural, pero en el fondo no se les deja abandonados. El mejor ejemplo de eso es Filipinas. ¿Ya? Y entonces Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Y aquí se produce entonces esta dinámica, Alejandro, y Reagan empuja. O sea, una de las primeras cosas que hace Reagan, que en el fondo, claro, parece un contrasentido, aumenta el presupuesto en materia de gasto de defensa y militar. Y esto suena un poco distinto, pero es central, porque en el fondo Reagan dice que la Unión Soviética tiene superioridad en fuerzas convencionales. Tiene, como un estado totalitario, tiene un ejército con más efectivos activos, tiene una marina con más efectivos activos, y todo lo poco y nada que puede invertir, ¿en qué lo invierte? En armamento. Entonces la administración Reagan dice: aquí hay que hacer un cambio radical. Nuestra marina, nuestro ejército, nuestras fuerzas aéreas están desfasadas y obsoletas. Entonces comienza todo un proceso de inyección de recursos. Y lo segundo, Reagan dice: nosotros en Estados Unidos tenemos superioridad tecnológica. Hay que ponerla al servicio de no solamente de la carrera de armas o de la defensa, sino que hay que ponerla al servicio de la economía. Y eso lo comenzaron a percibir los soviéticos. Y eso lo comienzan a percibir los soviéticos. Y hay una anécdota que yo cuento porque la encuentro extraordinario, que es el desarrollo de la industria de los microchips o chips. Y en el fondo, el servicio de Estados Unidos, las inteligencias, la seguridad, deciden montar todo un programa falso para que los soviéticos lo copien. Y los soviéticos lo copian, por Alejandro. Y lo reproducen. Y gastan plata innecesariamente. Esa es la actitud. Álvaro, no quiero dejar de preguntarte por las elecciones en Norteamérica en este año. Yo, en lo personal, sin ser especialista como tú, veo que Trump no representa un carácter o una doctrina reaganiana. Correcto. Pero independiente de eso, ¿cómo ves las elecciones en Estados Unidos después del supermartes que tuvimos hace algunas semanas, donde se ve claramente que va a ser Trump-Biden la elección? ¿Cómo analizas tú así el proceso? Mira, Alejandro, pareciera ser que el presidente Trump, y da lo mismo que tú lo fijes esto como periodo de tiempo, el 2016, el 2020 o ahora el 2024, parece ser que existe un tercer gran realineamiento de los votantes o al interior de la coalición de votantes de los republicanos. El primero fue el 52 con Dwight Eisenhower. El segundo es de lo que estamos conversando y que está algo relatado en este libro, Alejandro, que es Ronald Reagan, el 80. Y el tercero es Trump. ¿Por qué? Porque Trump, por ejemplo, tiene una vuelta de tuerca. Los votantes
republicanos o los votantes que están asistiendo a apoyar a Trump son bastante más proteccionistas y aislacionistas. Proteccionistas en materia económica, están de acuerdo con imponer tarifas, están de acuerdo con que en el fondo hay que forzar de alguna manera que las industrias norteamericanas manufacturen en Estados Unidos, y eso es bastante contrario a lo que fue la visión económica de Reagan. Y luego tienes aislación. No es muy hayekiano eso. Exacto. Y tienes una visión aislacionista, Alejandro, que tiene que ver con que Estados Unidos no tiene por qué hacerse cargo de los conflictos del mundo y no tiene por qué destinar recursos, por ejemplo, al conflicto de Ucrania o, por ejemplo, a otros conflictos, cuando después son esas otras democracias no son capaces de agradecer a Estados Unidos ni de apoyarlo. Y algo de eso hay. Algo de eso hay. Ese es un cambio importante. El segundo cambio también es un tema de forma. Reagan es un hombre que despliega optimismo, que tiene una forma de comunicar sus ideas que es muy alegre y muy respetuosa. Trump, por el contrario, es belicoso. Tú lo dijiste. Y lo otro, este es el contexto. O sea, por ejemplo, Trump ganó la elección de New Hampshire, que era donde supuestamente Nikki Haley podía ganarle y generar una dinámica distinta en la elección. Y el presidente sale a hablar, y en vez de salir solamente a celebrar o agradecer, sale enojado porque Nikki Haley no ha bajado su candidatura y sigue compitiéndole. ¿Y cómo es posible? Además, ahí tienes un reflejo. Y efectivamente ese cambio se viene. Y ese cambio se está produciendo también. Hoy día los republicanos no logran o tienen un problema importante en los suburbios que están siempre alrededor de las grandes ciudades. Les están fallando y están votando demócratas. Pero también hoy día ya hay un cambio radical y el partido de la clase trabajadora, a mí no me gusta hablar de clase, pero del blue collar, son hoy día los republicanos y no los demócratas. Y esos son cambios que están en proceso. Vamos a tener que volver a hablar de esto porque tenemos un largo año electoral norteamericano, Álvaro, pero antes que te vayas te quiero preguntar recomendaciones de libros o qué te ha gustado del último tiempo o alguno que quieras compartir con nuestros auditores. Mira, a raíz de lo que hemos estado conversando, Alejandro, yo recomiendo 2 libros. Uno, un programa para conservadores de Russell Kirk, libro que está en español por la editorial El Buey Mudo, del año 2011. No es la pieza maestra de Russell Kirk, que es una mentalidad conservadora, de Conservative Mind, pero permite entender mucho el proceso político del movimiento conservador y la derecha en Estados Unidos. Y permite hacer comparaciones valiosas con lo que pasa en Chile. Yo lo recomiendo. Y el otro libro que recomendaría, Alejandro, también para entender un poco la dinámica incluso de esta elección de los Estados Unidos, lo mencionamos, de Richard Pipes, Propiedad y Libertad. Gran libro. Un gran libro que está editado por el Fondo de Cultura Económica, así que está disponible de fácil acceso en Chile. Aparece mencionado Chile en alguna parte. Aparece mencionado Chile en alguna parte. Y es una comparación muy interesante. Cómo explica el rol de la propiedad para garantizar la libertad, y hace una comparación de Estados Unidos y en parte de Inglaterra, la herencia anglosajona, si tú lo quieres llamar, con la situación en Rusia. Muy buena recomendación de un experto en historia rusa como es Richard Pipes, fallecido el 2018. No se vayan ustedes porque viene mi recomendación de libro. Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado, y a quienes quieran y puedan, Ronald Reagan, Ideas y Acción Política, un gran libro. Muchas gracias, Alejandro. Feliz de estar compartiendo con ustedes y también en este programa que abre espacio. Y yo sé que hay mucha gente que le interesa formarse un poquito más, informarse del tema de los Estados Unidos, y ahí hay una buena instancia en este programa. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta excelente investigación de Pablo Rubio Apiolaza, Por los ojos del águila, la transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos. Tiene una particularidad esta obra, que cubre los 2 gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y el gobierno de George Bush. Y por otro lado, respecto de Chile, los últimos años del gobierno del general Pinochet y el de Patricio Elwin. De esta manera, con archivos norteamericanos, archivos chilenos y una gran bibliografía, Pablo Rubio va mostrando la relación entre ambos países y también entre los grupos políticos vigentes en las dos
sociedades que permitieron el tránsito pacífico hacia la democracia en Chile y la consolidación de un orden político de carácter democrático y de un orden económico de libre mercado. Me parece que es un muy buen libro que se puede leer con interés, Por los ojos del águila, de Pablo Rubio Apiolaza, publicado por Catalonia el 2022. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.